Hablar con uno mismo es un hábito al que todo el mundo se entrega. No podemos dejar de hablarnos a nosotros mismos más de lo que podemos dejar de comer y beber. Todo lo que podemos hacer es controlar la naturaleza y la dirección de nuestras conversaciones internas. La mayoría de nosotros somos totalmente inconscientes del hecho de que nuestras conversaciones internas son las causas de las circunstancias de nuestra vida. Se nos dice que como es el pensamiento de un hombre en su corazón, así es él. Pero, ¿somos conscientes de que el pensamiento del hombre sigue las huellas establecidas en sus propias conversaciones internas? Para desviar el camino al que está atado en la dirección en la que quiere ir, debe abandonar su conversación anterior. Y es lo que en la Biblia se llama el hombre viejo, y renovarse en el espíritu de su mente. El discurso es la imagen de la mente, por lo tanto, para cambiar de opinión, primero debe cambiar su discurso. Por discurso se entiende esas conversaciones mentales que llevamos a cabo con nosotros mismos. El mundo es un círculo mágico de infinitas transformaciones mentales posibles, y eso se debe a que hay un número infinito de este tipo de conversaciones. Cuando el hombre descubra el poder creativo de la conversación interna, se dará cuenta de su función y de su misión en la vida. Entonces el hombre podrá actuar con un propósito. Sin tal conocimiento actúa inconscientemente. Todo es una manifestación de las conversaciones mentales que suceden en nosotros sin que nos demos cuenta de ellas. Pero como seres civilizados debemos tomar conciencia de esas conversaciones y actuar con un propósito. Las conversaciones mentales de un hombre atraen su vida. Mientras no haya cambios en su conversación interna, la historia personal del hombre permanecerá igual. Intenta cambiar el mundo antes de cambiar nuestra conversación interna. Es luchar contra la naturaleza misma de las cosas. El hombre puede dar vueltas y vueltas en el mismo círculo de desilusiones y desgracias, no viéndolas como causadas por su propia conversación interior negativa, sino como causadas por otros. Esto puede parecer exagerado, pero es un tema que se presta a la investigación y la experimentación. La fórmula que ilustra el químico no es más demostrable que la fórmula de esta ciencia por la cual las palabras se revisten de realidad objetiva. Un día un joven me contó sobre las dificultades que tenía para trabajar con su patrón. Estaba convencida de que él la juzgaba injustamente y rechazaba sus mejores esfuerzos. Al escuchar su historia le expliqué que, si pensaba que él era injusto, era una señal segura de que ella misma necesitaba un nuevo tema de conversación consigo misma en su mente. No cabía duda de que discutía mentalmente con su patrón, pues las demás personas solo hacen eco de lo que le susurramos en secreto. Ella confesó que discutía mentalmente con él todo el día. Cuando se dio cuenta de lo que había estado haciendo, accedió a cambiar sus conversaciones internas con su jefe. Imaginó que él la había felicitado por su excelente trabajo y que ella a su vez le había agradecido sus elogios y amabilidad. Para su gran deleite, pronto descubrió que su propia actitud era la que causaba todo ese problema. El comportamiento de su empleador se invirtió, pero lo que en realidad sucedió es que su conversación interna se hizo eco, como siempre lo había hecho, de sus conversaciones mentales con él. Rara vez veo a una persona solitaria sin preguntarme a qué tema de conversación está atada en su mente, sobre qué camino misterioso está caminando. Hay que empezar a tomar la vida conscientemente, porque la solución de todos los problemas radica precisamente en esto. El segundo hombre, el Señor del cielo que está en todos nosotros, está tratando de volverse consciente de sí mismo en el cuerpo, para poder ocuparse de los asuntos de su Padre. ¿Cuáles son sus labores? Imitar a su Padre, hacerse maestro de la palabra, maestro de su discusión interna, para que modele este mundo nuestro a semejanza del reino del amor. El profeta lo dijo en Efesios 5, «Sean pues imitadores de Dios, como hijos amados». Pero, ¿cómo imitaría a Dios? Bueno, se nos dice que Dios llama las cosas que no se ven como si se vieran, y lo que no se ve se hace ver. Esta es la forma en que la joven obtuvo elogios y bondad de su patrón. Mantuvo una conversación imaginaria con su jefe a partir de la premisa de que él había elogiado su trabajo y lo hizo. Nuestras conversaciones internas representan de varias maneras el mundo en el que vivimos. Nuestros mundos individuales son autorrevelaciones de nuestra propia discusión interna. Se nos dice en Mateo 12 que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta, porque por sus palabras y serán justificados, y por sus palabras serán condenados. Nos abandonamos a la conversación interna negativa, y aún así esperamos poseer el control de nuestra vida.
Nuestras conversaciones mentales presentes no retroceden al pasado como el hombre cree, avanzan hacia el futuro para confrontarnos como palabras gastadas o invertidas. Mi palabra, dijo el profeta en Isaías 55, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en todas las cosas para las cuales la envié. Por ejemplo, ¿cómo enviaría mi palabra para ayudar a un amigo? Imagino que estoy escuchando su voz, que él está físicamente presente, que mi mano está sobre él. Entonces lo felicitaría por su buena fortuna. Le diría que nunca lo había visto mejor. Escucharía como si lo oyera. Imagino que me está diciendo que nunca se ha sentido mejor, que nunca ha sido más feliz. Y quisiera saber que, en esta comunión amorosa y consciente con otro, una comunión poblada de pensamientos y sentimientos amorosos, mi palabra fue enviada y no volverá a mí vacía, sino que prosperará en aquello a lo que la envié. Ahora es el tiempo aceptado, ahora es el día de salvación. Lo único que cuenta es lo que se hace ahora, aunque sus efectos no sean visibles hasta mañana. Llamamos, no en voz alta, sino por un esfuerzo interior de intensa atención. Escuchar atentamente como si oyeras es crear. Los acontecimientos y las relaciones de la vida son tu palabra hecha visible. La mayoría de nosotros les robamos a los demás su voluntad y su capacidad de ser amables y generosos debido a nuestras actitudes fijas hacia ellos, y eso es por nuestros prejuicios. Nuestras actitudes se desarrollan dentro de nosotros en forma de conversaciones mentales. El hablar interiormente desde las premisas del deseo cumplido es la forma de crear circunstancias conscientemente. Nuestras conversaciones internas están perpetuamente retratadas a nuestro alrededor, en los acontecimientos. Por lo tanto, lo que deseamos ver y oír afuera, debemos verlo y oírlo adentro, porque todo el mundo manifestado va a enseñarnos que eso es lo que hace la palabra. Si practicamos este arte de hablar interiormente de forma controlada, también sabrás lo emocionante que es poder decir, y ahora te lo he dicho antes de que suceda, para que cuando suceda puedas creer. Podrás utilizar conscientemente tu imaginación para transformar y canalizar las inmensas energías creativas de tu discusión interna desde el nivel mental y emocional al físico. Y no sé qué límites existen para tal proceso, si es que hay alguno. ¿Cuál es tu objetivo? ¿Coincide con tu conversación interna? Si quieres cumplir con tu objetivo, porque, como preguntó el profeta en Amós 3, ¿andarían dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Y por supuesto la respuesta es no, no pueden. Los dos que deben estar de acuerdo son tu conversación interna y el estado deseado. Es decir, lo que deseas ver y escuchar afuera, debes verlo y escucharlo adentro. Cada etapa del progreso del hombre se realiza mediante el ejercicio consciente de su imaginación, haciendo coincidir su discurso interno con su deseo cumplido. A medida que controlamos nuestra conversación interior, haciéndola coincidir con nuestros deseos cumplidos, podemos dejar de lado todos los demás procesos. Entonces simplemente actuamos por clara imaginación e intención. Imaginamos el deseo cumplido y entablamos conversaciones mentales a partir de esa premisa. El discurso interno correcto es el discurso que sería tuyo si realizaras tu ideal. En otras palabras, es el discurso del deseo cumplido. Ahora comprenderás la sabiduría antigua cuando se nos dice en la hermética: hay dos dones que Dios ha otorgado solo al hombre y no a ninguna otra criatura mortal. Estos dones son la mente y el habla. Y el don de la mente y el habla es equivalente al de la inmortalidad. Si un hombre usa correctamente estos dos dones, no se diferenciará en nada de los inmortales, y cuando abandone su cuerpo, la mente y el habla serán sus guías. Y por ello será llevado a la tropa de los dioses y las almas que han alcanzado la dicha. Con el don de la mente y el habla creas las condiciones y circunstancias de la vida. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. El Verbo decía: Hermes es hijo, y la mente es padre del Verbo. No están separados uno del otro, porque la vida es la unión de la palabra y la mente. Tú y tu conversación interna o palabra son uno. Si tu mente es una misma con tus conversaciones internas, entonces transformar tu mente requiere transformar tu conversación interna. Fue un destello de la intuición más profunda lo que le enseñó a Pablo a escribir: desechad la conversación anterior, al viejo hombre que ha sido corrompido, y renovaos en el espíritu de tu mente, vestíos del hombre nuevo.